Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirnos estar nuevamente con ustedes. Agradezco al profesor Rolando García que nuevamente me acompañe. Profesor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, monseñor. Un privilegio estar de nuevo con usted, de invitado en su programa Pregúntale al Obispo, y estamos listos para comenzar. ¿Cómo te va en casa? ¿Cómo está Rosy y los hijos? Bendito Dios, todo bien, todo en armonía, en orden, y pues regocijados por la paz que experimentamos en nuestro hogar. Bueno, antes de continuar con el programa, quisiera compartir con ustedes que efectivamente sí es muy probable que el Papa Francisco nos visite aquí en San Cristóbal en el mes de febrero. Ya el cardenal Norberto avisó que el Papa llega el 12 a México, pero aún no se decide si en qué día en preciso sea su posible visita. De momento es posible, no podemos afirmarlo ya rotundamente porque vinieron ya en días pasados en 2 ocasiones, pues el nuncio, el representante del Papa, estuvo aquí este viernes pasado, hizo 8 días, después este viernes anterior estuvo aquí el delegado del Papa para los viajes internacionales, el doctor Alberto Gasparri con su gente, más personas de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, del Estado Mayor Presidencial, etcétera, para viendo posibles lugares. Sí, estamos viendo que pudiera ser una alternativa es la catedral frente a la catedral, Plaza Catedral, pero hay el problema de que hay el estacionamiento subterráneo y no es muy estable, hay cierta inseguridad. La otra sería aquí en los campos deportivos, vamos viendo con los dueños que si nos permiten que se celebre ahí frente al Hotel La Alborada, Molino de la Alborada, pero todavía, repito, es una posibilidad que tiene altos porcentajes de que se lleve a cabo. Ya estuvieron aquí, les gustaron mucho los posibles lugares. Lo último que tiene que definirse es la definición del Papa, que él, ahora que regresa el delegado a Roma, ya él dé la última palabra y lo podamos compartir con ustedes oportunamente. Pero sí, en todos los medios de comunicación se está ya manejando esta posibilidad de que venga a San Cristóbal de las Casas. Lo encomendamos a su oración para que ojalá que esto sea posible. La intención sería alentarnos en la fe, sostenernos. Él viene fundamentalmente para apoyar, animar, alentar, acompañar, estar cerca de los indígenas, que es una de sus prioridades para él. Pero el Papa viene por todos, no es solamente para uno, sino para todos. Y por eso estamos buscando espacios donde quepa la mayor parte de las gentes que quieran visitar, sin mayores restricciones, sino que todo mundo pueda sentirse unido y encontrado con Dios, con la comunidad, con la iglesia, pero también con los pobres, con los más marginados. Lo encomendamos pues mucho a su oración para que esto ojalá que pueda ser. Es una magnífica noticia, monseñor. Ojalá que en la revisión que hagan ya el equipo y el Papa, que es el que da la última palabra, pues precisamente se anime a visitarnos a San Cristóbal, y pienso yo que todos los católicos de la diócesis vamos a poner mucho empeño para que esta visita sea lo más fluida posible, con orden, etcétera, como debiera ser algo, una prueba y una profesión de fe, ¿no? Eso es, no es un espectáculo, no es un paseo turístico del Papa, sino es un tratar de vivir el Evangelio, que es estar cerca de los pobres, de los más necesitados. Repito, sin ninguna exclusión, que nadie diga solo por los indígenas, no, es por todos. Prioridad para ellos porque el Papa quiere ir quizá al norte del país por los migrantes, en el centro del país por otras razones, en Michoacán, en Morelia, para estar cerca de la gente que ha sufrido mucho por el narcotráfico, pero también aquí por tantos migrantes y tanta gente que está necesitada. Pero lo encomendamos a su oración para que esto efectivamente se pueda llevar a cabo. Bien, y oportunamente le estaremos dando más información al respecto. Recuerden que la finalidad de nuestro programa es compartir con ustedes dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias sobre cualquier tema religioso. No es este el momento para pedir oraciones, porque eso lo tenemos los domingos en el programa de la WM de las 8:30 de los domingos. Desde este momento pueden enviar sus preguntas al celular 967-155-7488 o al teléfono fijo aquí de nuestra cabina, donde está
Tere acompañándonos en su servicio de operadora en el 674-0623 y a las demás aplicaciones que ustedes ya bien conocen. Recuerden también que pueden enviar sus mensajes a las emisoras católicas de Comitán 963-634-1062 y a la emisora católica Santísima Trinidad en Trinitaria 963-154-7780. Vamos a empezar con el canto habitual. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Vamos a escuchar un bellísimo texto de lo que escribió San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículos 9 al 16. Romanos capítulo 12, versículos del 9 al 16. Que el amor de ustedes sea sincero, aborrezcan el mal y practiquen el bien. Ámense cordialmente los unos a los otros, como buenos hermanos. Que cada uno estime a los otros más que a sí mismo. En el cumplimiento de su deber, no sean negligentes y mantengan un espíritu fervoroso al servicio del Señor. Que la esperanza los mantenga alegres, sean constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. Ayuden a sus hermanos en sus necesidades y esmérense en la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendíganlos, no los maldigan. Alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran, que reine la concordia entre ustedes. No sean, pues, altivos, más bien pónganse al nivel de los humildes. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que la palabra de Dios pues siempre nos guíe también para dar respuesta más amplia a estas preguntas que ustedes hicieron favor de enviarnos la semana pasada. Fueron 20 preguntas que a la mayoría ya dimos una breve respuesta, ahora trataremos de ampliarla. La primera pregunta decía algunas cosas referentes a sueños y quise yo unir en 4 preguntas que se refieren a sueños y vamos a tratar de unirlas para ir respondiendo a cada una de ellas, pero con un mensaje primero general para todos. Bien, la primera dice: ¿qué significará mi sueño? Soñé que mi novio se peleaba con mi mamá y que también se enojaba conmigo. Y yo le decía a una señora que le dijera a mi novio que no me dejara. De una vez vamos a leer las otras 3 preguntas que Correcto. Todas se refieren a los sueños. A los sueños. La siguiente: ¿qué significará mi sueño? Soy soltera y sueño con bebés. A veces solo los veo y otras los tengo en mis brazos. El siguiente sueño dice: ¿qué significa? Cuando sueño que estoy dentro de la iglesia y que están un sacerdote o unos ministros sentados al frente. Y José nos dice en la última: ¿qué significa soñar? Que quieren abusar de mí unos hombres como si yo hubiera visto antes un abuso y no hice nada por defenderlo. En mis sueños me dijeron que me tocaba a mí, me dispararon, pero no me alcanzaron. Bueno, vamos a dar una respuesta un poco global y quizá algún detalle sobre cada uno de los 4 sueños que nos enviaron. Miren, en primer lugar, no sé si Rolando recuerda algún sueño por ahí, pero yo les voy a decir lo que soñé este jueves en la noche de la semana pasada. Como este viernes pasado tenían que venir para ver lo de los posibles lugares del Papa, yo soñé con angustia que ya había llegado el Papa aquí a San Cristóbal y que no había gente. Y yo estaba bien preocupado.
y que después pues ya lo pasamos aquí a una casa, le enseñamos un baño que estaba por ahí no en muy buenas condiciones, y en fin, yo estaba todo angustiado. Cuando desperté dije, ay, no es cierto, cuando venga el Papa va a haber muchísima gente. ¿Tú te acuerdas de algún sueño que hayas tenido por ahí o de momento se te olvidan todos? No. ¿Qué tanto sueñas tú? De hecho, sueño constantemente con mis padres, sobre todo cuando tengo alguna pequeña tribulación o algún problema de los hijos, pues ya son fallecidos ambos, y sueño que están conmigo y que siempre papá y mamá me acuerpan, me abrazan o me dan una palmada o un apapacho diciendo no te preocupes, todo va a salir bien, tus hijos están bien, tu esposa también, las enfermedades van a ser pasajeras, y sobre todo la intercesión que hacen ellos por nosotros, y eso surge de una necesidad natural del ser humano, sí, pero afortunadamente ya sueños feos, digamos, o pesadillas ya no han sucedido, pero pienso que soñar no está mal, porque son situaciones que vive el ser humano, nuestro subconsciente está al pendiente, ¿no? Sí, y eso es también ser tocado por el Señor. Exactamente lo que acabas de decir es muy cierto. Mira, los científicos dicen, los que han hecho los estudios del cerebro fundamentalmente, que todos soñamos. Claro. No todo mundo recuerda, pero soñar es normal. Dicen que si alguien no soñara se volvería loco. ¿Por qué? Porque la mente en la noche procesa muchísimas cosas que quedaron o en el subconsciente o no tan claras, pero que algo tienen que ver con nuestra realidad. Qué bonito tu sueño, que sueñas con tus papás así, acompañándote y acariciándote y todo. Eso es muy bonito. Yo pocas veces sueño con mis papás, pero sí los he soñado, y en plan bonito también, nunca en plan feo, al contrario. Claro. Pero ¿qué quiere decir esto? Que nuestros sueños reflejan algo que traemos, o algo que ha sucedido. Alguien dice, es que va a pasar lo que soñé. No necesariamente, son a veces temores, preocupaciones que uno trae y que la mente en la noche procesa. Pero la noche no tiene, la mente no tiene controles. Entonces sueña lo que quiera. Claro. Yo algunas veces les he platicado que hace muchísimos años, como 40 años, tuve una discusión con un sacerdote y yo soñé en la noche que yo lo mataba, imagínate. Dios santo. Imagínate. Ay, me di una espantada que dijo, yo nunca he hecho ni lo he pensado siquiera. Pero había sido una discusión y mi mente en la noche, libremente, locamente, porque así es la imaginación y sobre todo la mente en la noche, locamente uno piensa una serie de cosas. No se preocupen, a todas las personas que nos han mandado sus sueños. Por ejemplo, cuando alguien dice, soñé que mi novio se peleaba con mi mamá y que también se enojaba conmigo, pues no te preocupes. Claro que puede pasar, pero no significa que porque lo soñaste va a pasar. Puedes soñar porque son algunas de tus preocupaciones o tus inquietudes. Y que tú le decías a una señora que le dijera a tu novio que no te dejara, es lógico, eso uno lo piensa. En el día uno puede pasar, bueno, son inquietudes, y si no me entiendo con el novio, y si me deja, pues la noche la trabaja. U otra persona que dice, soy soltera y sueño con bebés, a veces solo los veo y otros los tengo en mis brazos. Pues es como un deseo de ser mamá, es un deseo muy normal, claro, muy natural. Qué bonito sueño, Pues pídele a Dios que si tu vocación es ser mamá, pues obviamente que te los conceda. O también alguien que dice, soñé que estoy dentro de la iglesia y que están un sacerdote y unos ministros sentados al frente. Pues es lo normal, es parte de la vida, así es, siempre estamos normalmente al frente de la comunidad, entonces está uno soñando a lo que ha vivido en la existencia. Luego el José, que está preocupado porque soñó que podrían abusar de él unos señores y que le iban a balacear y no le tocó nada. Bueno, mira, son temores y preocupaciones. Si tú no has visto nada de eso, obviamente, qué bueno que no lo hayas visto. Pero a veces en la televisión o en las pláticas con otras personas sale el tema y la mente no lo procesa de inmediato, pero sí en la noche lo hacemos. Entonces no se angustien por ello, de veras tranquilos. Sí, precisamente los especialistas dicen por ahí que el ser humano, sobre todo las mujeres, procesamos 16 millones de pensamientos en el día mientras estamos despiertos, y todo lo que queda al pendiente se ve reflejado en el subconsciente. Y es curioso porque lo que soñamos sucede lo contrario. A veces son de los deseos positivos que queremos,
es lo negativo en el sueño, pero es una señal de que puede suceder a nivel positivo. Yo pienso también que es cuestión de fe, y a veces tenemos sueños de que estamos en misa, por ejemplo, pero no hemos ido a misa hace un mes, por ejemplo. Entonces son deseos también que prevalecen en el subconsciente. Desde luego que en la Biblia hay momentos en que Dios se revela por medio de sueños, y eso es verdad. Si hay que tomar en cuenta los sueños, que a veces son deseos, son inspiraciones. Dios puede hablar y hay que analizarlos, hay que revisar qué nos quiere decir Dios. Pero no que ahí en el sueño uno refleje sus deseos, porque voy a poner un ejemplo. Alguien sueña que anda con otra persona que no es su esposa. Bueno, puede ser un sueño que es una tentación. Hay que decir, bueno, cuidadito con eso. Cuidado. No significa que a fuerza la debo hacer porque ya lo soñé, sino es una advertencia. Exacto. Porque me acuerdo mucho de un señor lejos de una comunidad indígena, que él me mandaba con frecuencia sus preocupaciones, que estaba soñando ser sacerdote. Y pues era un deseo porque él convivía con sacerdotes, pero era imposible. Él decía que a fuerzas, porque soñó, debería hacerlo. Y no, era un muchacho, un hombre casado, bolo, y que además lo dejó su mujer y él andaba ya con otra mujer. Entonces, ¿cómo va a ser sacerdote así? No, claro. Aunque él lo soñara. Entonces, claro, hay que discernir los sueños para ver qué significan. Bueno, ya es una palabrita amplia sobre los sueños. Vamos con la siguiente pregunta, a la que ya respondimos hace 8 días, también, porque era más oportuna, pero si hace falta ampliamos un poco más. Poquito, sí. Dice que podemos hacer como cristianos católicos para contrarrestar las celebraciones de Halloween y el culto a la muerte. Cada vez son más los niños y jóvenes que se involucran en el ocultismo y todo lo que tiene que ver con la New Age o Nueva Era. La Nueva Era, son modas o movimientos de pues un Dios en el aire, un Dios abstracto, no un Dios Padre como nos ha revelado Jesucristo. ¿Qué podemos hacer? Pues catequizar, educar, formar sobre todo en la familia. Porque si, por ejemplo, en la escuela y en la familia, luego a comprarles disfraces de todo tipo. A mí me duele y me preocupa tantos niños que veo aquí en la calle, sobre todo niños de comunidades de barrios aquí pobres, que se ponen su mascarita y andan pidiendo un dinero o alguna cosa. Bueno, está bien, son tradiciones, son costumbres que hay que respetar, pero a veces ya es puro interés económico. Ya no es tanto una tradición, mucho menos una oración. Ahí quieren como espantar y pedir dinero. Ya no les interesa tanto la cultura, las costumbres, sino el dinero. Eso es una depravación de las costumbres. Pero sobre todo cuando en los hogares, en las escuelas, en la publicidad, se insiste más en las máscaras, las calaveras, los esqueletos, las muertes y todo eso, pues eso no es un signo de nuestra fe. Es una explotación comercial. Una explotación comercial que no conviene que sigamos alentando. Sí. Y claro está que yo considero como maestro que a veces es antipedagógico manejar en las escuelas, sobre todo en los pequeñitos que son inocentes y no saben, y los que ya están más adelantados en esto, el hecho de practicar o celebrar cuestiones que no son regionales, que no corresponden realmente a nuestro país. Y la misma Sagrada Biblia condena el uso de la ouija y del espiritismo y cosas de este tipo. Bien, como ya pasó el tema, bueno, solamente lo abundamos, pero vamos a seguir con las siguientes preguntas que ustedes hicieron favor de enviarnos hace 8 días, ampliando las respuestas. Sí, aquí hay una persona de Socoltenango que nos dice: tengo inquietud por la vida religiosa para servir a Dios, pero me siento muy triste al no poder encontrar respuestas a eso. ¿Qué dice Monseñor? Mira, en primer lugar, pregúntale a Dios si quiere que tú le consagres su existencia y su vida. Lo primerito es eso. ¿Y cómo saberlo? Hay que ver algunos signos. ¿Tienes suficiente salud? Porque es lo primero. Porque si voy a servir a los demás y siempre estoy enfermo o enferma. Segundo, si tienes la suficiente capacidad para las clases en la escuela. Porque siendo religiosa tienes que estudiar toda la vida. Entonces sí, no se te atraviesan mucho las letras y lo demás. Luego, tercero, si efectivamente tu disposición es servir. Y si eso lo demuestras en tu casa, si ayudas al quehacer, si ayudas en tu comunidad, ¿qué puedo hacer por los demás? Visitar enfermos, cuidar a los niños, ayudar a las mujeres que están solas o abandonadas, o cuando hay un difunto, pues ir a acompañar a las gentes. Porque si eres una persona egoísta que no sales de tu casa y solo piensas en tu comodidad, no hay vocación ciertamente.
Entonces la vocación se nota en el servicio. Luego, también que sepas integrarte bien con tu familia, que a veces no te comprenden quizá lo suficientemente. Aprende a dialogar, porque no podemos nosotros dejar a nuestra familia como si no nos importara. Fíjate, Jesucristo estuvo 30 años con su familia y después o la Virgen le iba a visitar o él iba a visitar a la Virgen María y después creó otra familia más grande, además de José y María y sus parientes más inmediatos, que es la iglesia. Pero para poder uno estar sirviendo a la comunidad más grande de la iglesia, tenemos que estar bien integrados a nuestra propia familia. A veces no encontramos el apoyo necesario, pero hay que platicar, hay que dialogar mucho con ellos. Luego, otra cosa, que te gusten las cosas de Dios, porque si tu consagración es a Dios y no vas ni a misa, no lees la Biblia, no haces oración, pues eso no es vocación, desde luego, quizá sea huir de las realidades que uno tiene. Y luego, sobre todo, el criterio más importante es el servicio a los demás. Si eres una persona servidora, es buena señal, es buena señal. ¿Por qué? Porque hay personas que incluso no se casan, pero su vocación es servir a los demás. Es evangelizar, catequizar, ayudar a un sacerdote o al obispo. Hay muchas formas de poder servir en la vida. Pero la vocación religiosa es muy bonita, que es consagrar todo tu ser al Señor Dios. Es decir, toda mi vida para servir a Dios y a la comunidad, donde me manden, donde me necesiten, sobre todo los pobres. Y hay congregaciones que se dedican a así, dar clases en las escuelas, pero sobre todo formar a los niños y a los jóvenes. Pero la mayoría van a misiones a las parroquias, andan en las comunidades, sirviendo, evangelizando, catequizando. Otras atienden hospitales, otras asilos, otros orfanatorios, otras van a misiones lejos de aquí, otras ayudan en las parroquias. Es decir, hay varias formas de vida religiosa. Yo te sugiero que hables con las religiosas que conozcas. Si vives en Socoltarango, te decía hace 8 días, puedes ir con las religiosas que están ahí en Soyatitán, o también aquí en San Cristóbal hay de varias congregaciones. Y si Dios te llamara incluso a la vida contemplativa, es decir, a estar toda la vida en oración, aquí en San Cristóbal tenemos a las adoratrices perpetuas del Santísimo Sacramento, que están allá por la Feste, saliendo hacia Chamula, ahí tienen su monasterio. O si no, pregunta a tu párroco que te diga algún correo electrónico o algún teléfono para que te puedas comunicar. Hay muchas religiosas en la diócesis que te pueden orientar. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, monseñor. ¿Puede una persona de 26 años ser madrina de confirmación de otra que tiene 28 años? O sea, que es mayor. Si hace 8 días ya dijimos que sí es posible. Y ya, si es posible, pues, si la persona menor de edad es también mayor de edad en cuanto a su formación. Si tiene la suficiente madurez cristiana, si tiene suficiente educación catequética. Si tiene esto, claro que sí, porque alguna persona más joven puede ayudar a otra que es mayor. Yo recuerdo cuando yo era joven sacerdote, pues también me tocaba a veces auxiliar o orientar a matrimonios de personas mayores o ancianos. Entonces depende de la experiencia que uno tenga, sí podría ser esta persona madrina de alguien que sea mayor. Vamos a pasar a otra pregunta muy interesante y que la respuesta sí va a ser un poquito más amplia. Decía, ¿qué significa la cruz que está frente a la catedral? Bien, si usted tiene alguna pluma, algún lápiz para escribir, le voy a dar varias citas bíblicas, no las leo por falta de tiempo, puesto que el programa va avanzando, pero que tenga usted con qué escribir las diferentes citas que le voy a proporcionar, para que vea que lo que tenemos ahí de la cruz tiene su fundamento bíblico. Algunos no católicos nos critican porque adoramos, respetamos, veneramos la cruz. La podemos tener en las iglesias, pero también en las casas. Las podemos tener en un crucifijo que llevamos al pecho. Se puede poner en las construcciones nuevas, en los cruces de los caminos. Dicen ellos, los no católicos, que la cruz fue el lugar del tormento de Jesús y que venerarla es como darle culto, por ejemplo, a la pistola con que alguien mató a tu hijo. ¿A qué comparación tan sin sentido, de veras? Nosotros, ¿por qué le damos tanta importancia a la cruz, sobre todo con la imagen del crucificado? Y aquí vienen las citas bíblicas, porque en efecto Jesús primero cargó una cruz. Él no murió en su cama, no murió en la calle, no murió de una enfermedad o de ancianidad, murió crucificado. Y crucificado significa en la cruz. Y la cruz, fíjese, es un término que en los distintos idiomas que me ha tocado trabajar no la han traducido porque no encuentran otra expresión. En Tzotzil, cruz o crucé,
le agregan alguna palabrita por ahí para sotilizar la palabra, pero no la han cambiado. No. Ni en el náhuatl tampoco la decidieron cambiar, porque no hay otra forma. Es la cruz que identifica a Jesucristo nuestro Señor. Era un tormento de los romanos, pero Jesús le dio otro sentido. En una cruz lo crucificaron, y usted lo puede ver en la Biblia, Juan 19, versículos 17 al 18, y en todos los textos bíblicos. Esa cruz es fuente de vida eterna. Es la prueba más grande del amor divino. Es el principio de nuestra redención, y puede ver estas varias citas que se las voy a dar. Juan 15, 13. 1 Corintios 1, 18 y 23. 1 Corintios 2, 2. Efesios 2, 16. Gálatas 6, 14. Colosenses 1, 20. Colosenses 2, 14. Filipenses 2, 6 al 11. Este es bellísimo, este texto de Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Son muchas citas, podríamos dar muchísimas más, en que nos dice cómo el valor de la cruz es extraordinario, porque de ahí viene nuestra redención. Cristo no nos salvó, repito, de otra forma, sino en la cruz. Si tenemos cruces por todas partes, también en el atrio de la catedral, es para darle el sentido incluso a los turistas. Es como una evangelización con los signos que ponemos exteriormente. La cruz de Cristo es la cruz redentora y la cruz salvadora. Así como quien veía la serpiente hecha por Moisés en el desierto quedaba curado y no moría, así es la cruz de Cristo, y lo pueden ver en el libro de los Números capítulo 21 versículos 8 al 9, pero sobre todo esta referencia que Jesús mismo hace a ese signo de Moisés en el desierto, lo pueden ver en Juan capítulo 3 versículo 14 y 15. Juan capítulo 3 versículos 14 y 15. Por otra parte, Jesús nos invita a tomar su cruz y seguirlo. Esto es bien importante. Ya la cruz no es solamente de Él, sino que cada quien llevamos nuestra cruz. Levantarse en la mañana, ir al trabajo es una cruz. Levantarse en la mañana y hacer el café y preparar el desayuno es una cruz. Levantarse por la mañana e ir a la escuela también es una cruz. Hacer el quehacer de la casa o la tarea por la tarde, o ir a trabajar, es una cruz. Soportarnos unos a otros es también una cruz. La vida es una cruz constante, pero si la llevamos con Jesús, tiene sentido y sabor. La enfermedad es una cruz, a nadie nos gusta enfermarnos, pero la enfermedad, si la llevamos con Jesucristo, es una cruz salvífica para nosotros y para nuestras propias familias. Usted con su enfermedad, con sus oraciones, con su trabajo, puede salvar a la humanidad, puede salvar a su familia y salvarse a sí mismo, a sí misma. Esto nos lo dice Jesús en Mateo 10, 38, Mateo 16, 24. Por eso llevamos una cruz al pecho, para recordarnos que queremos y debemos seguir a Jesús como discípulos y misioneros, aunque nos cueste la cruz. ¿Tú querías agregar algo más sobre el sentido de la cruz, Rolando? Incluso el apóstol Pablo cita que carguemos nuestra cruz con gusto, con humildad, con sencillez, porque es un símbolo salvífico también el cargar la cruz del Señor y acompañarle. No se puede comparar, desde luego, el tormento que sufrió Jesús en la cruz, pero esto nos enseña cómo Él nos redimió a través de la cruz. Por eso es un símbolo importantísimo y que todos los católicos y cristianos deberíamos tomar en cuenta. Incluso varios hermanos protestantes tienen la cruz, en su templo, no todos, también. Algunos no, sí. Algunos no, pero la mayoría de ellos sí, sobre todo de las religiones protestantes más antiguas, todos tienen, incluso tienen hasta imágenes también como nosotros, pero en fin. Se nos está terminando el primer segmento. Miren, nos están llegando mensajes, pero no los leemos ahorita por falta de tiempo, porque nos quedan todavía como 20 preguntas. Todavía nos quedan bastantes preguntas. 12 preguntas, perdón. Sí. 12 preguntas. Pero recuerden que pueden enviarlas al celular para mensajes de texto 967-155-7448 o al teléfono fijo aquí en cabina. Si llaman de fuera, la clave 967, pero el teléfono 674-0623. Y el celular, mensajes de texto 155-7448.
o a los celulares de las emisoras de Comitán 963-634-1062 y al celular para mensajes de texto de Santísima Trinidad 963 la clave 154-7780. Vamos a tener una pequeña pausa para que ustedes puedan tener tiempo de enviarnos sus mensajes y también de que podamos continuar al rato con este programa.
Bien, muchas gracias por estarnos enviando sus mensajes. Recuerden que no los estamos leyendo ahorita como otras veces porque tenemos todavía varias preguntas pendientes. Vamos la siguiente. A pasar a la número 9. Bueno, dice, al estar en la misa y darnos el saludo de la paz, a veces algunas personas ni siquiera me ven. Ojalá que hagamos conciencia de la importancia de este signo. Es verdad, pero ¿tú qué dirías cuando alguien ni te ve ni te da el saludo en la misa? ¿Qué pensarías, Rolando? Bueno, en realidad pensaría que no le interesa, posiblemente esté peor él que yo. Sí, ¿no? Sí puede ser. Y de hecho, bueno, uno cuando va con la fe, con toda la disposición a la Santa Misa, pues uno da el saludo de la paz sin esperar que te reciban efectivamente. Da mucho gusto cuando la persona te recibe muy bien el saludo de paz, y quien no te lo recibe muy bien, pues orar por ellos. Fíjense que a mí me ha pasado que pues, en varias asambleas y reuniones hay temas y se discute. Y discutimos lo que es normal, para eso son las asambleas, no es para echarse aplausos nada más, es para discutir. Y a veces con alguna persona, sea religioso, un laico, un sacerdote, pues a veces discutimos fuerte. Pero llega el momento de la paz y decimos, bueno, lo que ya discutimos, ya peleamos, ahora ya la paz somos hermanos y hermanas. Borrón y cuenta nueva. Pues sí, en parte sí. Sí, ¿no? Pero lo importante es eso, que digamos, sí, pues nos discutimos, no nos ofendimos, no, eso no, pero sí discutimos. Y a veces el corazón como que se medio aleja, pero la paz nos acerca. Dicen, bueno, lo que ya pasó y punto. Y lo mismo debería ser entre esposos, por ejemplo, entre padres e hijos. Un decir, pues sí, ya nos discutimos, dijimos alguna palabrita o nos enojamos, pero que Dios nos dé su paz y punto, ya, ahí muere. Y como decía San Francisco de Asís, paz y bien, tener paz y hacer el bien. Eso, el Papa Francisco insiste mucho a los esposos. No se vayan a dormir sin hacer las paces. Exactamente. Y se pueden volar los platos en el día, pero no se vayan a dormir sin reconciliarse. Y en la misa, Jesucristo es muy claro. Si vas a poner tu ofrenda sobre el altar y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda. Ve a reconciliarte primero con tu hermana, y después vuelves por tu ofrenda, con tu ofrenda. ¿Qué significa eso? Que para Dios lo más importante no es que vayamos a misa, sino que estemos en paz. Porque si alguien va a misa y no quiere estar en paz con nadie, la misa no le aprovecha mucho. No, y precisamente anoche veía un corto de una serie en History Channel de Francisco el Jesuita, que empieza el día 26 de noviembre a las 10 de la noche, en donde está muy bien hecha la serie, donde se ve cómo si hay esas discusiones y la paciencia y la tranquilidad que demuestra el Papa Francisco para responder sus inquietudes y lo que él piensa que está bien, a pesar de que otros, ejemplo, cardenales, pues sí no están de acuerdo, pero él mantiene esa paz. Así es. Si el Papa en ese sentido insiste mucho, dice, no es que no discutamos, no nos peleemos, como en cualquier familia, es normal. Sí, es normal. Entre los apóstoles había sus pleitos y sus discusiones, eso es normal, pero lo importante es que aprendamos a vivir en la diferencia. Somos distintos, pero nos respetamos, nos queremos, nos apreciamos, nos valoramos, nos ayudamos. Es lo importante, es el signo de la paz en la comunión, porque comunión es estar en común unión. Común unión. No puedo comulgar con Cristo si no estoy en comunión con los demás. Ojalá que le demos un buen sentido a este. No es como a veces los muchachos aprovechan para apapacharse y para besuquearse. No. El sentido no es saludarse o felicitarse. El sentido es, estamos en paz, somos hermanos y hermanas. Efectivamente. Ánimo. Vamos con la siguiente pregunta de hace 8 días, que no me la respondieron como yo les pregunté. Sí, quería usted un agregado ahí. Un sacerdote decía que al que se muere ya no le sirven de nada nuestras oraciones. Preguntan, ¿es cierto? ¿Qué va a ser cierto, hombre? Yo les dije, díganme qué padre es ese para llamarle la atención, porque yo pienso que no lo dijo así. Quizá así se le entendió, quizá. Pero ¿cómo no le van a servir? Oye, desde la misa, que es la celebración más importante por los difuntos, como una oración, una flor, una vela, unas oraciones. Recuerdo que estuvimos en el panteón, muchísima gente que fue, y obviamente que nuestra oración sirve. ¿Cómo nos va a servir? Y eso ya lo hemos demostrado en la Biblia. Hace 8 días dimos una respuesta bastante a don Germán Molina, que pedía varios textos bíblicos y ya los respondimos. Bien, la siguiente. ¿Puedo recibir la unción de los enfermos?
no he recibido la primera comunión, pero sí estoy bautizada. Mira, vamos a escuchar un texto bellísimo de la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15. Si tienen por ahí su Biblia, pueden buscarla, está al final de la Biblia. Es la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15, que dice: El que esté enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que rueguen por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará y, si ha cometido pecados, le serán perdonados. Jesucristo les decía a los apóstoles: vayan, prediquen, expulsen demonios, unjan a los enfermos. Y el apóstol Santiago aquí con mucha claridad dice: si alguien está enfermo, mande llamar a los presbíteros de la iglesia para que oren y lo unjan, para que reciba el perdón de sus pecados. Entonces la pregunta que hace esta persona: ¿puedo recibir la unción de los enfermos? Si estás una persona enferma, sí. Y enfermo no que me dio una tos o una gripita, sino ya una cierta enfermedad de gravedad, o que a alguien le van a operar de algunas cosas así delicadas, y obviamente hace su buena confesión y todo. Pero dice que no ha hecho su primera comunión. Bueno, para poder recibir la unción hay que confesarse, y la confesión es indispensable. Pero el apóstol Santiago también dice aquí que se le perdonen sus pecados. También la unción es para que se le perdonen los pecados. Cuando alguien está inconsciente, la unción sirve para perdón de los pecados. Pero si uno está consciente, tiene que confesarse antes para pedir a Dios perdón. Y que entonces sí la absolución y después la unción le aprovechan a uno mucho más. Pero que alguien te prepare, decíamos hace 8 días, que recibas algunas pequeñas platiquitas de alguna persona que te pueda ir a explicar qué es la confesión, qué es la comunión, porque si puedes comulgar ese día de la unción de los enfermos, te pueden dar la comunión también, pero para eso hay que estar preparados con una buena confesión. Yo te sugeriría que llames a una catequista o a un sacerdote, si estás una persona postrada en cama, que puedan acompañarte, explicarte y ver cómo está tu situación, y se te pueda atender convenientemente, porque eso es bien importante también. Bien, la siguiente pregunta dice: hace un año nos separamos con mi esposo, pero él viene a mi casa. Él quiere estar conmigo como si fuera su amante. No sé si es adulterio, porque estamos casados por la iglesia. A pesar de ese tiempo, yo lo quiero todavía, pero él no sé. ¿Qué debo hacer?, pregunta Monseñor. Mientras Rolando piensa también una pregunta oportuna por la experiencia que él tiene de su matrimonio, yo te recordaría lo que Jesús dice en Mateo 19, que si ustedes están legítimamente bien unidos, no hay adulterio. Eso que quede por una parte. Pues no hay adulterio. Entonces tú puedes seguir comulgando. Pero si él está con otra persona, ahí el problema es con él. Él tiene que definirse, o la otra persona o tú. Yo entiendo que tú lo aceptes, que le atiendas y que estés con él, es explicable, como una forma también de reconquistarlo. Eso es importante, reconquistar a la persona, y pues hay muchas formas de hacerlo. Porque también si toda la vida son reproches, enojos, reclamos, solo pedir dinero, no, hay que darle también comprensión, que él valore a la persona, para que pueda, ojalá, que reconstruir ese matrimonio que es tan importante. Reconstruir el matrimonio, ojalá que sea posible. Pero ¿qué le dirías tú a esta persona? Pues, Monseñor, yo pienso que habría que buscar ayuda de parte de ella, en el sentido de el motivo de la separación también es muy importante. Pero, de hecho, llega la persona. Están casados por la iglesia, no es adulterio, pero no sabemos el tipo de vida que esté llevando el esposo. Ella lo quiere todavía. El Señor tendría que definirse realmente qué es lo que quiere con su vida matrimonial con la señora, su esposa. Sobre todo no sabemos si hay hijos, que también es un punto bien importante. Son un punto de unión. Efectivamente solidificar el matrimonio, pero sí yo les pediría a ambos, si nos están escuchando, o la señora, que sí le preguntara bien, como dicen hoy en día, cuál es tu plan, cuál es el plan efectivo que tú tienes,
porque sí, solamente estar sirviendo de amante y a lo mejor el Señor tiene otra vida por ahí, sino no lo considero correcto. Efectivamente, que se vaya definiendo. Exacto. Si usted una estrategia de aceptarle, sí, para ver si se reconstruye ese hogar, pero que él tiene que definir si no puede estar toda la vida así. Eso es muy claro. Sí, claro. Pasamos con la siguiente pregunta, que repito, hace 8 días la respondimos, pero hoy ampliamos un poco la respuesta. Pienso que se refiere a la imagen, ¿se puede bendecir a la imagen de San Miguel, el arcángel? Obviamente que sí. En la Biblia encontramos el nombre de San Miguel y como ángel. Nosotros decimos que es arcángel por las misiones que se le encomendaron. La Biblia no usa el término de arcángel, dice el ángel. Pero como tiene una misión tan especial, a los 3 especiales, Rafael, Miguel y Gabriel, como tienen unas misiones especiales, les llamamos arcángeles, pero la Biblia no dice arcángel, dice ángel. Bien, pero ¿se puede bendecir? Claro que sí. Como todo. Porque luego a veces andan llevando por ahí imágenes de ángeles que son de no sé cuántas categorías y cuánta cosa. Eso no, en la Biblia no están con esos nombres y con esas propiedades, no. Los ángeles sí existen, pero no que digamos, el ángel custodio sí, personal existe, y está en la Biblia, pero que después nos quieran inventar nombres de no sé cuántos y que el aroma no sé qué y que el color, no, eso sí no estoy de acuerdo con la Biblia. Pero esta imagen de San Miguel, claro que sí. Aquí hay parroquias que están dedicadas a San Miguel, por ejemplo, tenemos en Huistán, tenemos también en aquí en Las Rosas también está dedicado a San Miguel. Rumbo a Chenaló también está otra comunidad también dedicada a San Miguel, y eso lo queremos muchísimo. La Catedral de Toluca está dedicada a San Miguel, así es que sí se puede. Bien, la siguiente: mi perro de color negro llora mucho desde que falleció mi tío el pasado 16 de septiembre. ¿Qué puedo hacer? Una señora me dijo que debemos matarlo porque es un aguizote, ya que antes de que mi tío falleciera también ladraba mucho. Ya hace 8 días dábamos una respuesta en el sentido de que efectivamente no tiene por qué matarlo, ni que sea de color negro, que fuera de cualquier color. ¿Por qué? Porque son animalitos, ellos no tienen la culpa, ellos tienen sentimientos, decíamos hace 8 días. Él extraña a la persona y desde antes ellos perciben cuando las personas ya están pues bastante próximas a la muerte, lo perciben. Tiene una percepción muy importante. No que perciban que ande por ahí un mal espíritu, no que perciban que ande por ahí la mal llamada Santa Muerte, no, pero ellos perciben a la persona, la quieren y la siguen. Son animales muy buenos, hay que apreciarlos y valorarlos y quererlos muchísimo y darle mucho cariño. Si llora mucho, pues dele cariño, es bien importante. Dele cariño a su animalito, que también merece nuestro cariño, nuestro respeto, y qué fidelidad tan grande la de él. Eso es admirable también. Entonces por eso no se le puede ni sacrificar, ni menospreciar, mucho menos pegar. Darle cariño, que se sienta apapachado también. Le hace mucha falta al animalito también eso. Bien, y si no, también lo pueden dar en adopción. Bueno, tiene un mes que acaba de fallecer mi mamacita y lloró mucho. ¿Es cierto que si uno le llora mucho a una persona, su alma no descansa en paz? Esto no es verdad, porque el llorar, decía yo hace 8 días, Jesús mismo lloraba por su amigo Lázaro, sí. Entonces, el llorar por alguien, obviamente. Yo recuerdo cuando falleció mi papá, yo le decía a mi familia, obviamente lloré cuando falleció, pero yo les decía, para la celebración de la misa, no lloren porque si no me contagian ustedes y yo no debo llorar en ese momento de la misa. Bueno, y mis hermanas muy obedientes, muy fieles, se aguantaban mucho. Teníamos el cadáver de mi papá ahí en la iglesia, en la misa, pero con tal de que yo me aguantara en la predicación, bueno, llegó el momento en que a la hora antes del Padre Nuestro, yo me solté a llorar ante toda la gente y no podía contenerme. Y yo había dicho que no lloraran. Pero era su papá. Es mi papá. Claro. Y luego igual con mi mamá, igualmente con mi mamá. Entonces, no se puede decir que esté mal. No, es el cariño que uno les tiene. Ahora, van pasando los meses y los años y obviamente uno tiene que aceptar la realidad. Si las lágrimas son bellas, pero también tienen su tiempo y su momento. Hay que enfrentar la vida y desde el cielo que nos están ayudando, que tengamos mucha fe en la vida eterna que ellos tienen y que desde el cielo nos están ayudando. Es decir, no estamos solos, no nos abandonan. Como tú decías de tus sueños, sueñas que te están acompañando, aconsejando, acariciando. Así son nuestros padres. Entonces no se preocupe por ello, pero sí, ya ir convirtiendo sus lágrimas en una oración.
Cuando usted esté llorando, más bien haga una oración por ellos, una parte del rosario, un Ave María, un Padre Nuestro, y eso les va a aprovechar mucho a ellos para su descanso eterno. Bien, aquí Princesa le pregunta qué significa la palabra querigmático. Bueno, yo quisiera conocer a la tal Princesa porque siempre manda preguntas muy interesantes. Siempre me hace estudiar. Bueno, querigmático es de querigma. Querigma es el anuncio fundamental del mensaje evangélico. ¿Cuál es? Que Dios Padre nos ama, que nos envía a su Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros, pero resucitó y vive con la gracia del Espíritu Santo en la iglesia, en la comunidad. Es el querigma. El querigma es el mensaje central del Evangelio. Entonces, un movimiento querigmático o una catequesis querigmática es la que siempre está insistiendo en la centralidad. Miren, por ejemplo, el Papa Francisco, igual que el Papa Juan Pablo, el Papa Benedicto, todos, el Papa Pablo VI, extraordinario, querigmáticos todos, porque lo central es Jesucristo. El Papa Francisco dice, no es más importante la iglesia que Jesucristo, ni el Papa es más importante que Jesucristo. El querigma es eso, lo central es Jesucristo que murió y resucitó, pero que vive y que nos trae todo el amor del Padre. Ánimo, Princesa, y muchas gracias. Que Dios te bendiga, que te aliente mucho. Eres muy inteligente. Bello significado. La siguiente, ¿es malo hacer grafitis? ¿Por qué? Ya decíamos hace 8 días, claro, que es malo si lo haces en casa ajena, sin permiso de la persona. Pero si tú pides permiso o en tu propia casa, oye, es bellísimo, porque hay cosas extraordinarias que estos muchachos significan y quieren dar a entender. Algunos lo hacen para decir, este es mi territorio, el territorio de mi banda. Eso está mal. Pero algunos otros tienen expresiones artísticas preciosísimas, preciosísimas. Entonces, ánimo, ojalá que lo sigan haciendo, pero pidan permiso. Y hacer letreros bonitos, imágenes que alienten, no puro todo en contra, puro negativo, puro dañar y destruir y ofender. No, hagan arte porque ustedes son unos artistas. Muy bien. La siguiente, ¿por qué le dicen Señor del Pozo a la imagen de Cristo? Yo pregunté, por ejemplo, en Venustiano Carranza, y el párroco me dijo que así, que detrás del Señor del Pozo, es una iglesia que está allá, hay un nacimiento de agua que brota de un pozo. Entonces de ahí nació, por una parte. Ahí colocaron una cruz. Es un lugar sagrado y de culto popular. Pero los principales, la gente más anciana, cuentan que el Señor del Pozo fue aparecido en el lugar donde hay hoy, donde hasta el día de hoy sigue manando agua, ellos según la tradición, y que en el siglo pasado los libró de una peste y desde entonces les rinden culto. Soy consciente de mucha fiesta que se hace ahí al Señor del Pozo, como en otras partes también. Esta es la respuesta que nos dieron allá. Muy bien. Una compañera de trabajo acaba de perder a su mamacita. Me gustaría que le dijera unas palabras de consuelo, pues está muy triste. El consuelo es la palabra de Dios que nos dice que San Pablo es muy claro en su carta a los Tesalonicenses primera, que no nos desanimemos, que la fe nos alienta para que podamos esperar vida eterna. Que nos duele el fallecimiento de una mamá, ¿cómo no le va a doler a uno? Es obvio, eso es obvio. ¿Cómo no le va a doler a uno? Mi mamá falleció a la edad de 93 años, ya con muchas limitaciones, ¿y cómo no nos va a doler? Uno comprende que ya era su tiempo de descansar, ya se lo merecía, pero que nos duele, nos duele. Eso es normal, pero tengamos la fe, la resurrección de Cristo. Con Cristo se vence también hasta la muerte. Correcto, monseñor. Pasamos a la última. ¿Puedo comer 2 veces el cuerpo de Jesús en un día? Llego a la iglesia por la mañana y por la tarde en mi paraje. ¿Es pecado? Mira, no es que sea pecado, porque mientras más podamos alimentarnos de Jesús es mejor. Pero pues no es un juego, no es nada más una devoción. Es decir, Jesús quiere estar contigo, quiere ser tu alimento, y si hay motivos diversos para comulgar, por ejemplo, en la mañana fuiste a una primera comunión a los 15 años, una boda, y en la tarde vas por un difunto, son motivos distintos. Si algún día estuviste aquí en San Cristóbal acompañando a una familia, y en la tarde vas a tu paraje, y allá también en la celebración con la comunidad, serían motivos diferentes. Si son motivos diferentes, sí, pero no es nada más comulgar por comulgar. Comulguemos con los sentimientos de Jesucristo, que es lo más importante. Bien, estamos ya concluyendo nuestro tiempo de este programa y recuerden que pueden seguir enviando sus preguntas, sus mensajes, porque aunque no los hemos leído ahora por falta de tiempo, ven que apenas estamos terminando las 20 preguntas pendientes de hace 8 días,
pues síganos enviando sus preguntas, sus mensajes. Recuerden el celular con mensaje de texto 967-155-7448 o al teléfono fijo en cabina 674-0623. Y concluimos con nuestro canto ya habitual. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Pues agradecemos enormemente a todas las personas que enviaron sus preguntas. No olviden enviar con tiempo también las mismas para que Monseñor tenga el tiempo, válgase la redundancia, de poder contestarlas lo más ampliamente posible. Nos despedimos y ojalá nos podamos estar escuchando el siguiente lunes. Con el favor de Dios, dentro de 8 días estaremos aquí con ustedes. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches. Buenas noches.